Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende, como digo siempre cuando miren el videíto de esta clase. Bueno, para esta semana, como había anticipado la semana pasada, vamos a ver la Revolución Rusa, uno de los acontecimientos que marcan la historia del siglo XX, en todo sentido, cultural, social, económico, político, histórico, bueno, en todo sentido marca un quiebre justamente en 1917, algo que había comenzado en 1905, donde se da un primer intento de revolución, fallida, fracasada, depende a quién leamos, lo dicen de diferente manera, y que sí va a terminar con años o siglos, podríamos decir, de monarquía en el imperio ruso. ¿Sí? Se termina el imperio de los zares y se hace un giro, digamos, drástico para algunos. Pasamos de una monarquía a un gobierno socialista o comunista en muy poco tiempo. En el medio, digamos que pudo haber un intento de transición burgués, que ahora lo vamos a mencionar, pero fue muy breve. Yo decía 1905, que es como el primer intento de la revolución, que no puede terminar justamente con lo que es la monarquía, y en 1917 ahí sí, digamos, se va a producir justamente el fin de la monarquía, el gran levantamiento y la gran revolución, que podríamos hablar de dos etapas, que lo van a ver en los materiales, sobre todo en el documental de Canal Encuentro de Revoluciones. ¿Por qué dos etapas? Porque nos vamos a encontrar con una, vamos a decir febrero-marzo, porque en Rusia manejan otro calendario, entonces digamos, para ellos es marzo, para nosotros es febrero, lo mismo después va a suceder en octubre o noviembre. En marzo justamente se va a terminar con el gobierno de los zares, pero quien va a subir va a ser la burguesía, un gobierno socialdemócrata, como se le decía en Europa en aquel momento, más conocido como los mencheviques, y que eran la mayoría. Pero obviamente los bolcheviques, liderados por Lenin, no se van a quedar sentados cruzados de brazos, porque veían que el avance era hacia un sistema burgués. Obviamente Kerensky, que era quien era el líder de los mencheviques, decía que era una transición, pero obviamente no confiaban en esto. Entonces los bolcheviques, que eran la minoría en el parlamento, fueron por más, y ahí es donde se produce, digamos, el gran quiebre, la gran revolución, que es la de octubre, y que es justo octubre o noviembre, como les decía antes, de acuerdo a los calendarios, y ahí se produce, digamos, la revolución bolchevique, la revolución que va a marcar un quiebre, como les decía antes, en la historia del mundo. Van a tomar el poder los bolcheviques, que eran minoría en el parlamento, pero igualmente pudieron tomar eran minoría en el parlamento, no en la sociedad, porque justamente la mayoría de los bolcheviques eran campesinos y obreros, muchos más campesinos que obreros también, porque Rusia, digamos que todavía no había tenido ese avance industrial que sí habían tenido otros lugares de Europa, como Inglaterra, Francia o Alemania. Lenin planteaba que era muy importante que si la revolución se daba en Rusia se tenía que dar en Alemania también, para que después se pueda seguir expandiendo. Lamentablemente eso no sucedió y Alemania fue para otro lado, algo más drástico todavía, y que va a terminar con la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, digamos que los bolcheviques van a terminar tomando el poder en octubre del 17,